Desde que empezó el conflicto armado interno contra el narcotráfico, el gobierno del Ecuador dijo que busca debilitar económicamente al crimen organizado. El 15 de enero del 2024, el presidente Daniel Noboa envió su cuarto proyecto de ley urgente a la Asamblea. Este busca reformar la ley de extinción de dominio para facilitar los procesos para la incautación de los bienes ilícitos. Según un informe del Observatorio Ecuatoriano de Crimen Organizado, en el 70% de casos por delincuencia organizada no se retuvieron los bienes o cuentas bancarias de origen ilícito. Es decir, apenas 1 de cada 10 casos se decomisaron los bienes. No solo eso, sino que por el engorroso proceso a seguir, no se han emitido las sentencias respectivas para el decomiso de los bienes. Según el observatorio, entre el 2015 y 2020 se emitieron 3 sentencias al año por lavado de activos. Para el 2020 y 2022, esto se redujo a una sentencia anual. Para ponerte en contexto, nuestros países vecinos, Colombia y Perú, que tienen la misma problemática de lavado, emiten 25 sentencias anuales. La ley de extinción de dominio, aprobada en el 2021, enuncia que los bienes de origen ilícito sean destinados para uso del Estado. Esto incluye bienes dentro y fuera del Ecuador. Entre ellos se incluyen muebles e inmuebles, dinero, activos de cualquier tipo, corporales o incorporales, sujetos a registro o no, títulos, valores, derechos fiduciarios y cuentas del sistema financiero. En este proceso están involucradas las siguientes partes: la Procuraduría General del Estado, el o las afectados, la Fiscalía General del Estado y los jueces competentes. La Procuraduría General del Estado presenta la demanda de extinción de dominio. La Fiscalía General investiga el patrimonio sobre la extinción de dominio. Y por último, los jueces se encargan del procedimiento legal de extinción de dominio. En la reforma enviada al legislativo este 15 de enero, el gobierno busca que la Fiscalía General tenga el poder de realizar la investigación patrimonial en procesos denunciados sobre una supuesta conducta ilícita. Esta denuncia puede ser realizada por las instituciones como la Contraloría, la Procuraduría General, la Policía o en general cualquier denuncia realizada por personas naturales o jurídicas. Todos los bienes ilícitos recuperados van a ser utilizados para programas sociales. En caso de que se apruebe la reforma, se modificarán 66 artículos de varias leyes. Uno de ellos es el artículo 29 de la Ley de Extinción de Dominio. Este indica que la Fiscalía tendrá un plazo de 3 meses para realizar la investigación patrimonial. En caso de que los bienes se encuentren fuera del país, la Fiscalía podrá solicitar al juez que se alargue el plazo hasta 6 meses. ¿Qué actividades delictivas entran aquí? Concusión, cohecho, peculado, enriquecimiento ilícito, lavado de activos, producción, comercialización o tráfico de sustancias ilícitas, minería ilegal, tráfico de personas, extorsión, usura, asociación ilícita, delincuencia organizada y cualquier delito que beneficie a la delincuencia organizada. Adicional a esto, Daniel Noboa, mediante consulta popular, también busca reformar la ley de extinción de dominio. En el segundo bloque de preguntas enviado el 8 de enero de 2024, en la pregunta 2, ¿está usted de acuerdo en que se enmiende la Constitución y se reforme la ley orgánica de extinción de dominio para que se permita despojar a los delincuentes de los activos de origen ilícito, delictivo o injustificado, conforme se detalla en el anexo 4? Veamos qué dice el abogado Roberto Calderón. Si es que las facultades de la Fiscalía en la Constitución no le permiten hacer investigación de bienes, ¿no es cierto?, de patrimonios que son presuntamente productos de delito o que estaban destinados a delitos, y tampoco le permite la Constitución comparecer como sujeto procesal en los juicios de extinción de dominio, existe un vacío de carácter constitucional. Y ese vacío de carácter constitucional es el que piensa con esta reforma Daniel Noboa, pues preguntarle a la gente si está dispuesto en que se cambie la Constitución y se le dé esa atribución a la Fiscalía. A ver, ¿pero qué es el lavado de activos? El lavado de activos es el proceso en el que los bienes de actividades criminales e ilegales se integran al sistema económico financiero legal encubiertos como bienes legales. Si bien no existe un número estimado de cuánto dinero se lava a nivel mundial, la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y Delito estima que es alrededor del 2% al 5% del PIB mundial, o sea, entre 800.000 millones y 2 billones de dólares. Ok, pero ¿y por qué Ecuador? Por la dolarización. Ecuador siempre ha sido el país de tránsito de drogas y otros bienes ilegales por compartir frontera con Colombia y Perú, que son productores de droga. Pero con la dolarización se convirtió en el lugar ideal para el lavado de activos. A ver, no se puede explicar el lavado de activos sin hablar de aquello que afecta al Ecuador, el narcotráfico y las rutas de financiamiento de grupos terroristas. En los recientes años, Ecuador se ha convertido en el epicentro de una lucha contra el narcotráfico.
Las complejidades de esta guerra han afectado no solo la seguridad interna de Ecuador, sino también a toda la región. Ecuador estratégicamente se ha convertido en una ruta clave para el tráfico internacional de drogas. Según datos de Inside Crime y el Observatorio Ecuatoriano de Crimen Organizado, las provincias de Esmeraldas, Manabí y Guayas son puntos críticos de entrada y la ruta amazónica a través de Sucumbíos conecta con otros países de la región. El Observatorio Ecuatoriano de Crimen Organizado destaca que Ecuador se ha convertido en un punto estratégico para los cárteles de drogas de Colombia y Perú. ¿Pero por qué? Entonces es importante señalar que los países que están junto al Ecuador, así como destinos de la droga como Estados Unidos y Europa, deben fortalecer sus leyes, sus controles, sus políticas públicas, justamente pensando en reducir el consumo, lo cual no es fácil, pero hay que hacerlo de manera conjunta, un trabajo en equipo, un trabajo donde se unan políticas públicas por el bienestar del ser humano, porque al final esta adicción lo que hace es generar muerte, generar enfermedades y otras circunstancias. El 9 de enero, el presidente Daniel Noboa firmó el decreto 111 para declarar que Ecuador vive un conflicto interno. Los primeros resultados dan cuenta de más de 18.108 operativos ejecutados, 1.753 detenidos, 41 operaciones contra grupos terroristas, 32 personas privadas de la libertad y recapturadas, 11 policías liberados, 2 policías fallecidos, 645 armas de fuego incautadas, 40 vehículos robados, 14.727 municiones incautadas, 5.654.1 kilogramos de droga decomisada. Los sucesos de hoy son la muestra de que las acciones y decisiones emprendidas por el gobierno nacional afectan gravemente las estructuras criminales. A partir de este momento, todo grupo terrorista identificado en el mencionado decreto se ha convertido en un objetivo militar. El presente y el futuro de nuestra patria está en juego y ningún acto de terror nos hará claudicar. No vamos a retroceder ni a negociar. El bien, estamos actuando con firmeza y contundencia en contra de todo intento de desestabilización y caos que se pretende realizar dentro del territorio nacional. Sin embargo, la lucha contra el narcotráfico está llena de desafíos. Los cárteles adaptan constantemente sus estrategias buscando nuevas rutas y métodos para evadir la acción de las autoridades. El de empezar a definir justamente qué rutas son las que ha logrado el país identificar en los últimos años, que es por donde está saliendo la droga. La droga no está saliendo solamente por los puertos, sino por los aeropuertos. Y eso es lo que Ecuador debe evitar. Para eso necesita hacer un sistema de contención de ingreso de la droga al país. El impacto de estas operaciones no solo se siente en la seguridad. Cortar las rutas del narcotráfico contribuye a la reducción de la violencia asociada con el crimen organizado y el lavado de activos. ¿Cómo puede Ecuador fortalecer su posición en esta lucha? Además de las operaciones militares, la reunión de cancilleres destaca la importancia de estrategias integrales. Un sistema que evite la producción interna de los estupefacientes, ¿no? Pero esto implica, insisto, en que Ecuador desarrolle también una normativa, es decir, un corpus legal que ayude a combatir de manera eficiente, efectiva y real a las rutas del narcotráfico, a los abastecedores y una serie de insumos para la producción del narcotráfico y, por supuesto, para combatir a quienes se benefician de los dineros del narcotráfico. El narcotráfico en Ecuador es una tarea crucial para la paz, seguridad y prevención del lavado de dinero. En diciembre de 2023, la Asamblea aprobó la ley para prevenir que la gente lave dinero y las facturas siempre deberán llevar su número de identificación. Con las distintas estrategias integrales y la determinación de sus Fuerzas Armadas, Ecuador se embarca en un camino para erradicar esta amenaza que afecta a toda América Latina. El 17 de enero, la canciller de Ecuador, Gabriela Sommerfeld, enfatizó la importancia de la cooperación internacional en el Foro Económico Mundial, abordando la crisis generada por grupos terroristas vinculados al narcotráfico. Tenemos un conflicto armado no internacional. Tenemos 22 grupos terroristas identificados dentro del Ecuador. Una vez que se identifica todo esto, entra a trabajar y se le da una potestad a las Fuerzas Armadas a que ayude a poner orden interno, cosa que no había sucedido hasta ese momento en el Ecuador junto a la policía. Pero también el 95% de la población aplaude las decisiones del presidente, es decir, había una población y una ciudadanía oprimida por el crimen organizado,
95% de la población aplaude. Y les apoya al gobierno y a las Fuerzas Armadas. Destaca proyectos de financiamiento y apoyo financiero en seguridad en reuniones bilaterales. Resalta la colaboración con Países Bajos, Eslovenia y Costa Rica, además de la estrecha cooperación con Perú y Colombia para enfrentar el terrorismo y narcotráfico en las fronteras compartidas. Su participación muestra la necesidad de alianzas estratégicas para asegurar la seguridad y estabilidad regional. El enfrentamiento con el narcotráfico no es de lucha y desafíos, sino de buscar soluciones integrales. Ecuador, con sus operativos contundentes, leyes más estrictas y una visión de cooperación global, se embarca en un camino para erradicar esta amenaza que afecta no solo el territorio. Según el informe de evaluación mutua de la República del Ecuador, publicada en enero de 2023 y realizada por Gafilat, encontró que las principales amenazas son el narcotráfico, la corrupción, evasión fiscal y contrabando. El monto estimado y relacionado con el lavado de dinero por narcotráfico del periodo 2014 al 2018 es de 4.500 millones. Por corrupción en el mismo periodo, incluyendo los casos de corrupción a gran escala como Odebrecht, es de 3.500 millones. Evasión fiscal de 2.800 millones. Contrabando, especialmente en combustibles en Esmeraldas, Cachi y Sucumbíos, y el oro, Loja y Zamora Chinchipe, es de 102.800.000. Para combatir el lavado de activos en Ecuador existen varias instituciones que actúan entre sí. La Unidad de Lavado de Activos ULA, la Unidad de Análisis Financiero y Económico UAFE y el Consejo de la Judicatura. El protocolo a seguir es el siguiente. Si un criminal ingresa su dinero injustificado e ilegal al banco, este lo reporta a la UAFE. La UAFE emite un informe de operaciones inusuales e injustificadas, o también conocido como ROI. Este informe se envía a la Fiscalía General y a la Unidad de Lavado de Activos, y esta institución los acusa. Esto va al sistema judicial y esta persona es encarcelada por 13 años. Además, se le impone una multa del mismo monto de los activos objetos de delito. La Ley Orgánica de Prevención, Detección y Erradicación del Delito de Lavado de Activos y del Financiamiento de Delitos establece que los jueces, fiscales militares, policías, directores de centros de rehabilitación social, jefaturas, gerentes y directores de las aduanas, aeropuertos, puertos y asambleístas presenten sus ingresos y gastos, especialmente si sus inversiones y operaciones superan los $10.000 a nivel nacional e internacional. Este año deben presentar sus acciones de enero, febrero y marzo el 15 de abril del 2024. Suena bien, ¿no? Pero bajémonos de esa nube, donde el sistema es perfecto, porque así no funcionan las cosas. Si las leyes se siguieran al pie de la letra, Ecuador no sería ideal para los criminales. Lo que sucede es que la UAFE sigue un sistema informático de análisis económico demasiado simple. A ver, déjame te explico con un ejemplo de la vida cotidiana. Por ejemplo, si yo tengo 2 cuentas bancarias y transfiero dinero, tengo $1.000 y los transfiero 5 veces de una cuenta a la otra, me va a registrar que tengo operaciones por $5.000. Sin embargo, mi patrimonio no ha aumentado en $5.000 injustificadamente, sino que se trata del mismo dinero que he realizado operaciones de una cuenta a otra. Y se van a preguntar, pues, ¿por qué alguien haría esto de transferir de una cuenta a otra? Es porque hay grupos empresariales en que muchas veces necesita financiamiento una de las empresas en vez de pedirle a un grupo financiero, ¿no es cierto?, a un banco, le resulta más barato pedirle a la empresa hermana. La empresa hermana pide que de una cuenta que no tiene liquidez se le pase a otra y de esa cuenta pues a otra, o a veces le falta fondos en una cuenta y tiene que cubrir pagos inmediatos a proveedores, etc. Eso no está siendo debidamente analizado por la UAFE. ¿Cuál es el problema? Que entonces existen muchos reportes ROI de gente inocente y son enviados a la Fiscalía General. Otra problemática es que en la unidad de lavado de activos, los narcotraficantes y criminales buscan a los investigadores para que tengan un análisis más favorable. Posteriormente, los informes, en ciertos casos, resultan deficientes para formular una acusación. En caso de ser acusados, se retienen estos activos delictivos, o sea, se rige la ley de extinción de dominio. El presidente ecuatoriano busca combatir la corrupción y el crimen organizado. ¿Serán estos proyectos de ley suficientes para vencer esta guerra? Te dejo esta reflexión. Y recuerda, todos los ciudadanos debemos actuar. La UAFE también recibe denuncias ciudadanas que, de ser el caso, podrían ser presentadas ante la Fiscalía.